Esta imagen que ves aquí delante es el retrato hablado de dos hombres disfrazados de policías que una noche mística lograron engañar a los guardias de seguridad de uno de los museos más prestigiosos de Estados Unidos. En apenas 81 minutos ejecutaron el robo más audaz de la historia, llevándose obras de arte valoradas en más de $600 millones, piezas que representaban un siglo de historia y cultura. Hoy, los marcos dorados de esas obras robadas cuelgan como fantasmas, marcando el lugar donde alguna vez brillaron creaciones de un valor incalculable. Rembrandt, Bremer, Degas, artistas que representan la cima de la creatividad humana, vieron desaparecer su mayor orgullo. Esto no es solo un robo, es el mayor misterio del arte de todos los tiempos. Todo comenzaría durante la madrugada del domingo 18 de marzo de 1990. Esa noche, varios jóvenes que habían salido de la celebración del Día de San Patricio realizada cerca del Museo Stewart Gardner en Boston reportaron haber visto a dos hombres muy extraños vestidos como policías. Estaban estacionados en Palace Road, a unos 30 metros de la entrada lateral del museo. Poco después de la 1 de la madrugada, esos mismos hombres, aún vestidos como agentes, se presentaron en la puerta lateral del Museo Isabella Stewart Gardner. Su plan estaba calculado al milímetro. En cuestión de minutos, estaban a punto de ejecutar el robo de arte más grande de toda la historia. Mientras tanto, Rick Abbott, el guardia de seguridad que estaba de turno, escuchó el intercomunicador y preguntó qué estaba ocurriendo. Del otro lado, los hombres vestidos como policías le respondieron que estaban investigando un disturbio. Abbott dudó por un momento. Entonces los supuestos agentes le aseguraron que alguien había denunciado que un borracho proveniente de la fiesta de San Patricio había saltado las cercas del museo. Y fue ahí cuando Rick Abbott, sin pensarlo, cometería el mayor error de toda su vida. Presionó el botón para dejarlos entrar. Los falsos policías avanzaron con total confianza. Una vez dentro, le preguntaron si había más personal en el museo. Abbott respondió que sí, que su compañero Randy también se encontraba allí. Apenas unos segundos después, Randy llegó al mostrador donde ya estaban los dos hombres y los dos guardias de seguridad. Fue entonces cuando Abbott notó algo extraño. El bigote de uno de los supuestos policías parecía falso, pero los ladrones eran astutos. Se dieron cuenta de inmediato de que habían sido observados y reaccionaron con rapidez. Le ordenaron al guardia que saliera del mostrador y con absoluta firmeza le dijeron: «Tenemos una orden de arresto para ti». Los ladrones sabían perfectamente que detrás del mostrador se encontraba el único botón de pánico del museo, el único medio para alertar a la policía en caso de emergencia. Su prioridad era asegurarse de que en ningún momento los guardias pudieran presionarlo. Convencido de que se trataba de policías reales, obedeció cada una de sus órdenes. En cuestión de segundos, fue empujado contra la pared y esposado. Su compañero Randy, al ver lo que estaba ocurriendo, intentó reaccionar, pero ya era demasiado tarde. De la misma manera, fue esposado sin posibilidad de resistencia. Ambos guardias fueron llevados al sótano del museo, donde quedaron completamente inmovilizados. Les colocaron cinta adhesiva en el rostro y los ataron a las tuberías. Luego, los ladrones revisaron sus identificaciones y antes de dejarlos ahí, les dijeron con frialdad: «Ya sabemos quiénes son y dónde viven. Si no dicen nada, les vamos a enviar un regalito. Pero si nos delatan, de igual manera les vamos a enviar un regalito». Tras inmovilizar a los guardias, los ladrones no se movieron de inmediato. Permanecieron 13 minutos completos sin ningún tipo de actividad, esperando comprobar si la policía aparecería. Pero no ocurrió nada. Su primer objetivo era desactivar los sensores de seguridad diseñados para detectar cuando alguien se acercaba demasiado a las obras de arte. Sin embargo, aunque ellos no lo sabían, cada movimiento, cada paso y cada decisión estaba siendo registrado por los sensores infrarrojos de movimiento instalados dentro del museo. Alrededor de la 1:48 de la madrugada, los ladrones finalmente se pusieron en marcha. Comenzaron
a trabajar con una precisión absoluta. No estaban eligiendo piezas al azar, fueron directamente por el concierto de Vermeer, una de las obras más valiosas del mundo. Luego se dirigieron a La tormenta en el mar de Galilea, la única pintura marítima de Rembrandt. En ambos casos, cortaron los lienzos con extremo cuidado, dejando los marcos completamente vacíos, mientras uno de los ladrones continuaba trabajando meticulosamente en la sala holandesa. El otro se deslizó por un pasillo estrecho conocido como la Galería Corta. Pocos minutos después, ambos estaban allí, trabajando en silencio, intentando retirar los tornillos de un marco que sostenía una bandera napoleónica, pero al ver que algunos tornillos no cedían, tomaron otra decisión, abandonaron la bandera y se llevaron únicamente el águila dorada que se encontraba encima del marco. Después, sin prisa pero sin pausa, tomaron 5 bocetos de Edgar Degas, bajaron al primer piso y allí se apoderaron de Ches Tortoni. Estaban consiguiendo exactamente todo lo que buscaban. El museo estaba completamente a su merced. Antes de desaparecer, realizaron una última revisión. Volvieron al sótano para comprobar que los guardias seguían inmovilizados y con una inquietante calma les preguntaron: ¿están cómodos? Luego se dirigieron a la oficina del director de seguridad. Allí se aseguraron de borrar todo rastro posible de su presencia, llevándose las cintas de las cámaras de seguridad y los registros impresos del sistema de detección de movimiento. Sin embargo, cometieron un error crucial. No se dieron cuenta de que los datos del detector de movimiento también estaban siendo almacenados en un disco duro, el cual dejaron intacto. Como una firma de su osadía, los ladrones dejaron un marco vacío de Ches Tortoni sobre el escritorio del director de seguridad. Finalmente, alrededor de las 2:40 de la madrugada, abrieron las puertas laterales para verificar que todo estuviera en orden y 5 minutos después desaparecieron en la noche. El atraco había durado exactamente 81 minutos, el tiempo suficiente para ejecutar uno de los robos más enigmáticos de toda la historia. Con el paso del tiempo, el siguiente turno de guardia llegó al museo, pero de inmediato notaron que algo no estaba bien. Nadie respondía desde el interior, nadie acudía a la puerta y las llamadas por radio no obtenían respuesta. Alarmados por la situación, contactaron al director de seguridad, quien con las llaves en la mano ingresó al edificio esperando lo peor. Sus temores se confirmaron de inmediato. El mostrador de vigilancia estaba completamente vacío. Todas las grabaciones y cualquier posible pista que pudiera delatar a los ladrones habían desaparecido. Sin perder tiempo, se dio aviso inmediato a las autoridades. Cuando los agentes llegaron, recorrieron el museo con extrema cautela. Finalmente, en el sótano, encontraron a los 2 guardias de seguridad. Aún estaban allí, inmovilizados por completo, con la cabeza y los ojos cubiertos con cinta adhesiva. En ese preciso instante, comenzó oficialmente el misterio del robo de arte más grande de toda la historia. El FBI tomó el caso de inmediato y anunció al mundo, a través de titulares y conferencias de prensa, que 13 obras de arte del Museo Isabella Stewart Gardner en Boston habían sido robadas. En ese momento, el valor estimado del botín alcanzaba los $200 millones, una cifra que con los años no ha hecho más que aumentar. Por otra parte, el FBI comenzó de inmediato con las investigaciones dentro del museo. Ante la ausencia total de imágenes o rastros claros de los responsables, el primer paso fue intentar elaborar un retrato hablado. Para ello, interrogaron a los guardias de seguridad y a todas las personas que se encontraban en los alrededores durante la madrugada del robo. Todos coincidieron en una misma descripción. Uno de los ladrones medía aproximadamente entre 1,75 y 1,78 metros, tenía alrededor de 30 años y una contextura media o delgada. El segundo individuo medía entre 1,63 y 1,65 metros, también rondaba los 30 años de edad, pero tenía una contextura más pesada o robusta.
Mientras la investigación avanzaba, el misterio no hacía más que crecer. Dentro de la escena del crimen se encontraron varias huellas dactilares, pero ninguna permitió llegar a una conclusión clara. No se pudo determinar si pertenecían a los ladrones, a empleados del museo o a alguna otra persona. Los investigadores describieron el caso como único e implacable, ya que los responsables no parecían haber dejado ni una sola prueba física concluyente. Incluso, hasta el día de hoy, se desconoce si los ladrones dejaron algún rastro de ADN. A pesar de esa ausencia casi total de evidencias, las autoridades lograron descubrir algo extremadamente valioso. Los ladrones habían dejado atrás un disco duro que almacenaba la información de los sensores infrarrojos del museo. En esos registros quedó documentado cada paso, cada movimiento y cada desplazamiento de quienes ejecutaron el mayor robo de arte de la historia. Con el paso de los días, comenzaron a surgir sospechosos y teorías. El primer nombre en aparecer fue el del propio guardia de seguridad, Rick Abad. Su comportamiento aquella noche comenzó a levantar serias dudas entre los investigadores. Se logró demostrar que Abad, mientras realizaba su patrullaje, abrió y cerró brevemente una puerta, un gesto que en apariencia parecía inofensivo, pero que algunos interpretaron como una posible señal deliberada para permitir el ingreso de los ladrones. Además, los únicos pasos registrados en la sala azul durante toda la noche fueron los de Abad, supuestamente mientras realizaba su recorrido de seguridad. Esto llevó a la hipótesis de que, en realidad, habría desactivado los sensores para facilitar la ejecución del robo. Pero lo más inquietante de todo surgió al analizar los datos de los detectores de movimiento. Estos revelaron que la noche anterior al robo, Abad le había dado acceso a un hombre no identificado que permaneció de pie frente al mostrador de seguridad. Cuando Rick Abad fue interrogado al respecto, su respuesta fue tan simple como desconcertante. Afirmó que no recordaba el incidente y que no conocía al supuesto extraño que había estado frente al mostrador de seguridad. Aún así, Rick Abad fue sometido a 2 pruebas de polígrafo, ambas superadas. Sin embargo, su conducta aquella noche siguió siendo inquietante. La extraña maniobra con la puerta, la ausencia total de actividad en la sala azul y el misterioso encuentro previo al robo mantuvieron viva la duda de si fue cómplice o simplemente una víctima. 4 años después, en 1994, el caso dio un giro inesperado. La directora del museo recibió una carta anónima digna de una película de espionaje. El remitente afirmaba ser intermediario de una posible devolución de las obras. Aseguraba no conocer a los ladrones, pero decía que las piezas habían sido robadas para reducir la condena de un prisionero. La carta detallaba que las obras estaban almacenadas en un país sin tratado legal, conservadas en condiciones climáticas controladas. A cambio, exigía inmunidad total y un pago millonario en una cuenta extranjera. Para demostrar su autenticidad, el remitente proporcionó información que solo el museo y el FBI conocían. El museo respondió con un mensaje codificado publicado en un periódico y el contacto funcionó. Llegó una segunda carta, pero el intermediario afirmó que las autoridades estaban demasiado cerca y que debía desaparecer. Nunca más volvió a comunicarse. Fue la mejor oportunidad perdida para recuperar las obras. Con los años surgieron nuevos sospechosos. Uno de ellos fue Brian McDavid, un estafador que en el pasado había intentado robar arte disfrazado de repartidor usando esposas y cinta adhesiva, un método inquietantemente similar. Aunque su complexión coincidía con la descripción de uno de los ladrones, negó todo, rechazó el polígrafo y sus huellas no coincidieron con las del museo. Ante la falta de avances, el museo ofreció una recompensa millonaria que con el tiempo fue aumentando sin resultados. El FBI entonces centró su atención en la mafia de Boston, especialmente en una banda ligada a Frank Salemme y Carmelo Merlino. Varios nombres surgieron, entre ellos Robert Gentile, quien fue sometido a interrogatorios, polígrafos y allanamientos. Aunque se encontraron indicios inquietantes, como listas de precios del mercado negro, nunca se hallaron las pinturas.
Quintil fue condenado por drogas, pero jamás reveló lo que sabía. En 2017, la recompensa se elevó a $10 millones, la mayor jamás ofrecida por una institución privada, junto con una promesa clara: quien devolviera las obras no sería procesado. Aún así, nadie apareció. El último gran sospechoso fue Bobby Donati, señalado años después por un famoso ladrón de arte, quien aseguró que Donati y su socio habían planeado el robo para usar las pinturas como moneda de cambio. Ambos murieron antes de poder confirmar la historia y sin pruebas sólidas también fueron descartados. Hoy, más de 3 décadas después, el misterio permanece intacto. 13 obras robadas, un valor que supera los $600 millones, 81 minutos que cambiaron para siempre la historia del arte, un crimen casi perfecto que nadie ha logrado resolver. El museo sigue abierto. Las salas continúan recibiendo visitantes, pero hay algo que rompe el silencio: los marcos vacíos, los lugares exactos donde colgaban aquellas obras robadas siguen allí, expuestos, intactos, como una herida que nunca cerró. No fueron retirados, no fueron reemplazados, permanecen vacíos, con la esperanza silenciosa de que algún día esas obras regresen al lugar al que siempre pertenecieron. Gracias por acompañarnos hasta el final de este video, y si te atraen las historias de estafas, robos y engaños que desafiaron al sistema, te recomiendo nuestro video anterior, el caso del albañil que humilló a Citibank, la historia de Lucio Urtubia.